ver, se me oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, antes que nada, dar las gracias por invitarme a participar en esta jornada. El título de la ponencia es Gestión y erradicación de especies invasoras para la restauración de hábitat. Yo voy a hablar del programa de gestión de especies invasoras en el Parque Nacional de Garajonay, que es donde he desarrollado gran parte de mi labor profesional. Bueno, ya se ha hablado aquí de especies invasoras, de invasibilidad, de las causas de las invasiones. Simplemente comentar que la distribución de la presión que ejerce estas especies sobre el Parque Nacional de Garajonay es obvia, viendo simplemente la distribución que tienen en la isla y la presión que ejercen sobre el entorno de parque que ocupa pues, el área central de la isla de La Gomera. Esta circunstancia se combina con otros factores como es la existencia de incendios forestales, la presencia de ganado silvestrado, ya se ha comentado hoy, la selección que generan sobre el tipo de vegetación, la herencia de antiguas plantaciones forestales dentro del Parque Nacional, las malas prácticas en uso público y otro tipo de perturbaciones como pueden ser desprendimientos o las condiciones variables, las variaciones en las condiciones ambientales derivadas, entendemos que fundamentalmente del cambio climático. Ante estas circunstancias, ante estos factores, en el Parque Nacional se ha desarrollado un programa de gestión de invasoras que se basa primero en estar integrado con los programas de restauración de hábitat del parque y con los programas de gestión de flora rara y amenazada. En segundo lugar, se acompaña de un seguimiento y evaluación de los resultados, está integrado con un programa de seguimiento y evaluación a largo plazo, tanto de los resultados de las actuaciones que se realizan, como de las variables ambientales, bióticas y abióticas asociadas a los ecosistemas donde se está trabajando con especies invasoras, donde están estas especies, que están ocupando estas especies. Y además es un programa que se centra en trabajar integralmente sobre toda la flora introducida e invasora, o sea, estudiar toda la flora introducida y trabajar íntegramente sobre toda la flora invasora, no sobre ciertas especies que podríamos considerar pues, programas de gestión enfocados en especies estrella o especies diana, ¿no? De esta manera, en el Parque Nacional tenemos información detallada sobre seguimiento, sobre ubicación, distribución, fenología, datos demográficos y demás de 61 especies. Vale. Ok. Bien. De 61 especies y 61 especies de las 146 especies introducidas que se conocen en el Parque Nacional. Los conceptos introducidos, invasor y demás que voy a utilizar son los del Banco de Datos de Biodiversidad, así que no me meto más en ese punto. Y sí destacar que de esas 61 especies, por cuestiones de manejo, se han priorizado 16. Esas 10 especies las consideramos prioritarias en función de la abundancia, la dominancia que tienen los ecosistemas, su distribución, su potencialidad invasora y la situación actual de invasión que tiene el parque. La superficie afectada total que conocemos con todas estas poblaciones de especies invasoras serían el 3% de la superficie del parque, considerando también los bancos de semillas de las antiguas plantaciones forestales que todavía puedan quedar, que comentaré más adelante un poco las características. Como vemos en el gráfico, pues de toda la distribución de especies de flora vascular en el Parque Nacional, no lo he dicho, pero en todo momento voy a hablar de flora vascular, el 24% son especies introducidas, el 5% invasoras, ¿no? No me voy a meter mucho en la metodología, pero simplemente comentar que los datos que se obtienen en el parque se obtienen fundamentalmente de datos de presencia y ausencia de una red de mallas de seguimiento y de parcelas de seguimiento que está distribuida a lo largo de todo el parque, y datos de fenología, demografía, cobertura y demás obtenidos del seguimiento específico sobre determinadas especies o sobre las especies sobre las que se buscan datos más concretos, ¿no? Cuando ya tenemos las poblaciones localizadas y demás. Nos apoyamos en tecnología, herramientas de ciencia ciudadana, imágenes aéreas y demás para intentar profundizar más en los datos
y en algunas de estas especies desarrollamos programas concretos de seguimiento y evaluación de los resultados para ensayar métodos de control, para estudiar el avance de las invasiones, el impacto que tienen y demás. Sobre la metodología de erradicación tampoco me voy a meter, pero solamente comentar que fundamentalmente son métodos mecánicos, no son métodos químicos ni biológicos, porque aunque se han ensayado métodos químicos no generan unos beneficios significativos, o sea, una mejora significativa del procedimiento, y que no se usa maquinaria. Esto es un mapa de distribución con puntos ya bastante marcados, bastante gruesos para que sean bastante fáciles de identificar, de toda la distribución conocida de especies introducidas que tenemos en el Parque Nacional, introducidas. Todos los datos de las 61 especies de las que comentaba que teníamos información. Exceptuando la geratina, porque si incluíamos los datos de la geratina adenofora, que es bastante ubicua, nos generaba mucho ruido dentro del plano. Ahí lo que podemos ver es que hay una serie de espacios que serían áreas degradadas, donde tenemos la mayor parte de las observaciones, caracterizadas por, bueno, lo que ponemos ahí, zonas incendiadas, zonas degradadas, zonas ocupadas por antiguas plantaciones, pistas, caminos y el límite del parque, ¿no? Zonas que están afectadas por lo que sería efecto borde. Y después zonas conservadas, aunque el término conservado es un poco arriesgado ponerlo aquí, simplemente quería diferenciarlo de esos espacios que consideramos degradados o intervenidos, ¿no? Que serían las zonas de bosque que podemos considerar laurisilva o monteverde bien desarrollado o bien conservado, y las zonas rocosas o las zonas de paredes verticales y afloramientos, que fundamentalmente en estos espacios serían los que están menos afectados por todos los factores de los que hablábamos antes, incendios, ganado y demás. Con toda esa distribución y esos tipos de hábitats afectados, que es lo que veíamos, podemos introducir el concepto de invasibilidad de los hábitats, ¿no? De esto se estaba hablando ya en la charla anterior. Lo que nosotros vemos es que en los espacios abiertos y perturbados, en las zonas degradadas, tenemos localizadas 30 de esas especies invasoras, 13 de las que consideramos prioritarias, mientras que en las zonas boscosas y en las zonas de rocosas verticales, el número de especies invasoras que hay es mucho menor, considerablemente menor, pero las que hay son prácticamente todas las consideramos prioritarias. O sea, hay muy pocas especies comparado con las zonas degradadas que entran en este tipo de hábitat, pero las que entran generan impactos importantes, están generando impactos importantes. Este es el caso de Tradescantia, en zonas de bosque, de la opuntia en zonas verticales, y esto sería áreas incendiadas con presencia de geratina. En las zonas de bosque, las especies que nos encontramos son las dos especies de geratina, Adenofora y Riparia, las dos especies predominantes aquí en las islas, Tradescantia fluminensis, Vinca major, Crassula multicava y en menor medida también el nisperero, Eriobotria japonica. El trabajo que hemos hecho, yo voy a ilustrar un poco los resultados de lo que estamos teniendo en estas zonas boscosas, trabajando en estas zonas que podemos considerar conservadas y que enlaza mucho con lo que se estaba hablando antes en la charla anterior, los resultados del trabajo que se ha hecho contra Tradescantia. Contra Tradescantia se ha hecho eliminación completa en repetidas ocasiones, y se han establecido parcelas de seguimiento para ver los resultados que se obtienen. El primer dato que tenemos es del año 1990, es una estimación que daba unas 11 hectáreas. Vale. Si nos fijamos en el dato del año 2009, que también se hizo un trabajo integral de eliminación de Tradescantia en todo el parque, son unas 3 hectáreas lo que se trabaja, unos 32.000 metros cuadrados. Como vemos a lo largo de los años, se reduce la superficie con la que se trabaja. Todo esto son la superficie eliminada, que en esos años sería la superficie total trabajada y en principio la superficie total que habría en el parque, salvo alguna mancha que se haya podido quedar dispersa, ¿no? Lo que vemos es que se mantiene unos años, en diferentes años con mayor o menor grado de ocupación, pero que la especie sí que está presente y que va siendo muy difícil eliminarla. Y en cuanto al número de manchas, lo que vemos es que lo que sí obtenemos es una fragmentación.
O sea, al haber menos manchas, porque logramos eliminar las manchas más grandes, la regeneración se produce manchas de menor tamaño y por eso a lo que aparece reflejado es un aumento. En esta gráfica es el resultado del seguimiento en parcelas tras 12 años de la eliminación de la tradescantia y ver la evolución de la parcela. Lo que vemos es que las especies arbóreas se mantienen constantes, sería normal, en principio la zona de bosque está madura o relativamente madura y las especies arbóreas se mantienen. Las especies de sustitución y especies ruderales disminuyen, el número de especies presentes, y las especies ligadas al monte verde aumentan. Sin embargo, la tradescantia siempre está presente. Estamos hablando de que se elimina inicialmente y que incluso se hacen actuaciones de repaso, a lo largo de esos 12 años se hacen actuaciones de repaso, pero siempre aparece, siempre vuelve a aparecer. Incluso con unas condiciones que podríamos considerar a priori, pensar que esa parcela de monte está evolucionando hacia un estado de mayor madurez, la especie sigue estando presente, no se elimina. Las conclusiones que traemos es que la especie tiene una clara tendencia a reaparecer y a recolonizar otra zona, que la plantación de especies nativas, que también se hace y siembra en las zonas de eliminación, aumenta la resistencia, pero no elimina la invasión de la planta, y desde el punto de vista metodológico también pues, lo incluye aquí la importancia de la habilidad del equipo humano para eliminar los residuos y el tiempo de los repasos entre eliminación y eliminación, porque se trata de procedimientos muy tediosos al hacerlos manualmente, y la necesidad de crear cordones sanitarios en el entorno del parque, porque al final la presencia de la especie en la zona límite, en el exterior del parque, pues continuamente favorece la expansión hacia el interior. En el caso de las zonas rocosas, de las zonas verticales, las especies con las que nos encontramos son Opuntia, Ágave, Centranthus y Cencrus, aunque del Cencrus voy a hablar más adelante por otra situación más particular. También se hacen trabajos de eliminación mecánicas y de sustitución por vegetación autóctona, apoyado en siembras y plantaciones. Y en este caso, lo que estamos viendo también en gráficas, en estudios de seguimiento en parcelas del trabajo que se ha hecho, lo que vemos es que en la parte de arriba sería el número de individuos y en la parte de abajo la cobertura, con 13 años de diferencia. Lo que se observa es que tanto el número de individuos como la cobertura aumenta. El rojo sería el total, el verde las tuneras y el azul el resto de la vegetación acompañante, que sería toda la que está en esta tabla. Aumenta considerablemente tras la eliminación de la tunera tanto el número de individuos como la cobertura de todas esas especies acompañantes. La tunera reaparece, pero no llega a tener coberturas importantes, ¿no? Lo que vemos es que sin actuaciones de repaso la especie vuelve a tender a restablecerse. De nuevo, igual que pasaba con la tradescantia, nos encontramos en entornos donde la eliminación de la planta no garantiza y la recuperación de un estado de madurez de la vegetación natural no garantiza que la especie no se restablezca. O sea, la propia vegetación autóctona, las propias características del hábitat parece que no son suficientes para mantener a raya la invasión. Que se obtienen buenos resultados en combinación con las actuaciones de control del herbívoro. Ya lo comentaron antes, la selección de especies que realizan los herbívoros favorece enormemente este caso particular de la tunera, pero vamos. Que en esa zona se produce un incremento muy rápido de la abundancia y de la cobertura de especies autóctonas, y que además con este trabajo lo que nos permitió fue definir cuáles eran las especies más apropiadas para apoyar las siembras en actuaciones posteriores, ¿no? Eran las que más rápido aumentaba la cobertura. También comentar, aunque no lo tengo en la diapositiva, que se aprovechaban estas zonas para la integración de especies del programa de especies amenazadas, como el Equinocantocarpum, y funcionaba muy bien, ha funcionado muy bien. Una circunstancia que hemos detectado con el seguimiento de los trabajos con parcelas, con las parcelas de Opuntia en esta zona, es que en algunas de las parcelas, las diferentes parcelas tienen diferente orientación, diferente altitud y demás, pues lo que vemos es que hay una disminución de cobertura entre el año 2009 y el 2019 y el 2023, que nosotros achacamos a que es un periodo seco, o que en el trabajo se achaca que es un periodo seco.
Esto lo asociamos un poco, ya mi compañero Luis Gómez hablará más adelante de lo que es el programa de seguimiento ecológico del parque y de los procesos que se están detectando de desvitalización o de reducción de la cobertura vegetal posiblemente asociada a la variación de las condiciones climáticas y concretamente al cambio climático en el parque, ¿no? Esta situación vuelve estos espacios más vulnerables al disminuir la cobertura. Si ya decíamos que la propia vegetación natural no ofrecía resistencia suficiente para la reinvasión o la recolonización, pues en el momento en que disminuye la cobertura, pues va a aumentar la dificultad. Ya lo comentarán, bueno, entiendo que se comentará en otras charlas, en la otra charla, pero bueno, es una situación generalizada tanto para las especies invasoras como para el resto de la flora, el que se genera también una situación de ruralización, de incorporación de especies, de sustitución de estos hábitats. Y en el caso de los espacios abiertos, zonas perturbadas, ya estamos hablando de zonas donde se desarrollan programas integrales de restauración de hábitat, programas de regeneración de la cobertura de la vegetación, y que en esos programas se integra la gestión de especies invasoras. En estos casos nos encontramos con diferentes escenarios. Por un lado, las zonas que estaban afectadas por antiguas plantaciones de especies de interés comercial, las zonas incendiadas y otro tipo de perturbaciones. En el caso de las zonas afectadas por antiguas plantaciones, aún siendo zonas que en su mayoría fueron restauradas, o sea, que estaban en un buen estado de restauración, de sustitución de la vegetación, de las plantaciones por vegetación nativa, por formaciones de matorral, de fallal brezal, incluso de fallal brezal de una altura considerable. En el momento del incendio, lo que vemos es que el incendio se produce en el año 2012, los programas de restauración se habían desarrollado durante casi 30 años. Lo que sí vemos es que sigue habiendo regeneración de las especies que estaban ocupando esas plantaciones. En este caso lo que vemos son Pinus radiata, y estos son los ejemplares eliminados en los años 2021, 2022 y 2023 en esa zona. Todo ejemplar regenerado de semilla, cuando ya no hay pies mayores en esa zona, ¿no? En cambio, con otras especies lo que observamos es una evolución diferente. Los eucaliptares, que también habían sido completamente sustituidos por formaciones de monte verde, lo que nos encontramos es que en el momento del incendio, donde ya no había eucalipto, sí vemos una regeneración importante a partir del banco de semillas que estaba latente en el suelo, tanto de eucalipto como de acacia, que acacia nunca hubo plantada, pero también apareció ahí. Y en este caso se actúa rápidamente, se trata de ir eliminando todos los regenerados. Lo que vemos es que en cuanto empieza a haber una cobertura suficiente, una cobertura importante de vegetación, aunque sea matorral, ya disminuye mucho la regeneración y la reaparición de los eucaliptos, ¿no? Y interesante ver que en zonas no quemadas, en zonas antiguos eucaliptares no restaurados, en todo ese trabajo de seguimiento, de censo, de rastreos de especies invasoras que hacemos a lo largo de todo el parque, pues se han encontrado ejemplares relativamente grandes que habían pasado desapercibidos, pero que no aparece regeneración, o sea, no aparecen las clases menores de edad en esa zona. Lo cual quiere decir que aún no estando ante una perturbación como fue el incendio, y como podría ser otra, como podría ser un calvero o otra circunstancia, no lo sabemos, podrían reaparecer, ¿no? Y después también quería, vale, ya en la última diapo, quería comentar ya dos casos de dos especies concretas que entran en el parque, sabemos exactamente el momento en que entran, prácticamente detectamos a los primeros ejemplares que entran. En este caso sería un caso claro de detección temprana y de actuación temprana, el caso de la cortaderia en zonas incendiadas después del incendio, y el caso del Penicetum, de Secrus cetaceus, antiguo Penicetum, que se instala en una zona de pared desnuda después de un desprendimiento, que aun actuando y eliminando los ejemplares y siguiendo los protocolos de repaso y de actuación, seguimos teniendo todavía hoy manchas
y ejemplares en zonas cercanas porque la especie ha sido capaz de dispersarse. En el caso de la cortaderia, pues seguimos teniendo aparición de ejemplares aislados, y en el caso del Penicetum se ha extendido a partir de esa zona, de esa pared vertical, a zonas rocosas, afloramientos rocosos en zonas muy cercanas, ¿no? Y bueno, solamente comentar que hay zonas donde no es posible el restablecimiento de la cobertura vegetal y la restauración. Son zonas que siempre van a estar en situaciones de dificultad, lo que hablaban antes de hábitat de acogida, o sería algo muy parecido a hábitat de acogida. Son espacios donde pues, el uso público y las condiciones de gestión que necesitan, como puede ser bordes de carreteras o miradores o áreas recreativas, siempre van a ser zonas donde vamos a tener que actuar continuamente para la eliminación continua de lo que nos vamos encontrando. Y nada más. Hola, muchas gracias por tu charla. En mi caso particular estoy trabajando con Crassula multicava y me interesaría saber un poco las experiencias de erradicación, cómo les va, si están haciendo solo extracción mecánica y un poco a ver cómo están, porque en mi bibliografía también hay tratamientos de enterramiento y no sé si eso lo contemplan, un poco saber. No, con Crassula lo que se hace es eliminación, y si son manchas muy pequeñas, o sea, si es poco material el que hay, se extrae. O sea, ahora mismo las manchas que hay, o sea, las que hemos encontrado, no son excesivamente grandes, están en varias zonas, y lo que se hace es extraer el material. Se elimina y se extrae. Vale, pero tienen que volver a actuar, porque Sí. es que vuelva a salir. Entonces Sí. solo están extrayendo mecánicamente, no están... Estamos extrayendo mecánicamente. Es verdad que donde estamos actuando hemos visto que hay, o sea, en seguimientos posteriores vemos manchas cercanas, o sea, hay que seguir actuando, pero las dos zonas donde la hemos localizado, pues está ahí, por lo pronto no se ha extendido a más zonas. O sea, estamos trabajando en esa zona. Extraemos, salvo con la geratina riparia y con las especies de grandes tipo eucalipto, castaños, árboles y demás, con Tradescantia se extrae, y con Opuntia también se trata de dejar pudrir en el terreno. O sea, la metodología va un poco en función de cada especie, sí. Vale, gracias. Y de la capacidad de gestión que hay. Gracias, Román, por la conferencia. Y mira, una pregunta. Aparte de Tradescantia, otras especies que estén resultando un problema, no tanto en los ambientes más dinámicos, rocosos, sino dentro del bosque. ¿Y han visto en viveros, una segunda rápida, en viveros de allí de La Gomera, han visto que estén en venta otras especies de Tradescantia? Porque aquí en Tenerife sí las he visto yo. Otras especies de Tradescantia hemos visto, pero no las hemos visto en la naturaleza. O sea, ni la sebrina ni la Tradescantia, o sea, no las hemos visto. Ni el roeo, o sea, no las hemos visto allí. Sí las hemos visto fuera del parque, pero no en el interior. Sobre otras especies dentro del parque que estén dentro de las zonas boscosas, las zonas maduras, la principal serían las dos especies de ageratina. La riparia, porque los espacios que ocupa pues son zonas riparias, relativamente húmedas. Lo que se hace es eliminarla y tratar de trabajar con sustitución con otras especies en esos hábitats. Funciona relativamente bien, pero vuelve, la planta vuelve. Y en el caso de geratina adenofora, lo único que estamos haciendo son acciones puntuales. Yo no lo incluí aquí porque intenté buscar los resultados a ver si de alguna manera podía, de las parcelas de los programas de seguimiento, pero lo único que podemos concluir de la geratina es que sabemos seguro de la adenofora, es que
a medida que las zonas de laurisilva maduran, la especie disminuye en cobertura y en abundancia, en número de ejemplares, pero lo que sí vimos también, aunque fue viendo muy por arriba, por eso no lo quise incluir, es que aumentaba su área de distribución. O sea, la especie está siendo capaz de meterse en otras zonas del Monte Verde, aunque no aumente su cobertura ni aumente no se vuelva abundante. O sea, está como integrándose dentro de esos hábitats. ¿Vale? En el caso de la vinca, pues es más controlable. Es así, hemos hecho seguimientos y vemos que posiblemente sea más controlable, que también está por ahí.